algunas generalidades de la anemia. Cuando hablamos de anemia, cuando el valor de hemoglobina y hematocrito es menor a 2 desviaciones estándar para la edad, el sexo y ahora también la etnia, que es una cosa que también nos tenemos que acostumbrar. Fisiopatológicamente se define como la disminuida capacidad transportadora de oxígeno de sangre. Sin embargo, hay niños que no cumpliendo este criterio tienen una hemoglobina insuficiente para sus necesidades metabólicas. Por ejemplo, niños con cardiopatías congénitas en que generalmente el cardiólogo lo va a ver y le va a pedir un hematocrito mayor al que uno lo hubiese considerado normal para la edad. O en casos de insuficiencia respiratoria. Generalmente hablando de una insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cómo se clasifica? Fisiopatológicamente la podemos clasificar como una baja producción en los glóbulos rojos, por ejemplo en las anemias aplásicas en que hay una falla a nivel medular y la fábrica de la sangre es la que está fallando. Un aumento de la destrucción, como en las anemias hemolíticas, generalmente mediadas por complejos inmunes, en donde hay anticuerpos que se pegan a los glóbulos rojos, muchas veces producidos por el mismo organismo, y son destruidos estos en su pasada por el vaso. O por pérdida de sangre, como en la hemorragia aguda o en la hemorragia crónica. También la podemos clasificar según morfología, y esto de aquí cobra relevancia al volumen corpuscular medio, que nos va a decir si la anemia es normocrómica, macrocítica o microcítica. Con esta morfología uno también se orienta rápidamente a qué tipo de anemia puede ser. Si es normocítica, generalmente nos habla de una anemia por enfermedad crónica. Los pacientes con enfermedades crónicas muchas veces tienen anemia porque tienen un metabolismo acelerado, a veces hay destrucción más rápida de los glóbulos rojos, y muchas veces esa anemia va a ser normocítica. Macrocítica en los déficits de vitamina B12 o ácido fólico, eso nos puede orientar hacia una anemia megaloblástica. Y microcítica generalmente es la deficiencia de hierro o alguna enfermedad exclusiva del glóbulo rojo, como la talasemia. También es funcional, que tiene que ver con la producción de reticulocitos en las regenerativas. Cuando hablamos de una anemia regenerativa, ¿cuándo se produce? Cuando hay una falla en la producción, generalmente en las anemias aplásicas, donde el problema es en la fábrica de la sangre, o sea, a nivel de la médula ósea. La médula ósea no tiene con qué regenerar nada porque no hay células. Entonces ahí la cantidad de reticulocitos va a ser menor a 3% y vamos a hablar de una anemia regenerativa. Y las regenerativas es cuando la médula, la fábrica de la sangre está normal y lo que quiere es tratar de compensar esta anemia y manda glóbulos rojos inmaduros a circulación. Y eso lo podemos ver en la hemólisis y en las hemorragias agudas. Las causas más frecuentes según edad en el recién nacido van a estar lejos en las anemias hemolíticas. Aquí está la enfermedad hemolítica por gravedad. La más importante es la incompatibilidad por RH, cuando la mamá es RH negativo y el feto es RH positivo. Generalmente cuando se produce el problema es en el primer embarazo, cuando la mamá no ha recibido el ROGAM, que es el anti-RH. Lo que hace es una inyección intramuscular, lo que hace es sacar los anticuerpos de circulación, entonces no pasan al feto. Cuando esto ocurre, o sea, cuando la mamá ya está sensibilizada y tiene anticuerpos dando vuelta, estos pueden pasar la circulación fetal y destruir los glóbulos rojos que son RH positivo, porque la mamá no reconoce el RH, no lo tiene. Esa es una de las formas más severas de anemia hemolítica en el recién nacido. Y otra es por incompatibilidad del grupo clásico, que se llama, que es el A, B, O, y de repente hay algunas otras incompatibilidades con subgrupos. En general esas anemias son menos graves y son más leves, y a veces lo único que hay que hacer es ponerle un poco de fototerapia y nada más. También están las anemias hemolíticas congénitas, secundarias a alguna patología del glóbulo rojo, y también lo vemos en sepsis, ya sea virales o bacterianas, también por algunos parásitos. Y el otro también que puede tener alguna relevancia es la anemia por hemorragia, sobre todo si tenemos el antecedente que la mamá hizo una hemorragia durante el parto o hubo un problema con el cordón umbilical. Ahí eso hay que tenerlo en consideración. En los lactantes menores de 6 meses está la anemia por pérdidas de sangre o hemólisis que tuviesen en el periodo de recién nacido. Pérdidas generalmente las vamos a ver y vamos a tener en cuenta y pensarlas en pacientes que han tenido algún cuadro, alguna infección o han estado hospitalizados y le han extraído, han tenido que sufrir varias extracciones de sangre.
Entonces, muchas veces uno le saca, todos los exámenes piden tubos de adulto, 2cc, 3cc, para eso, para una guagua, una tremenda cantidad de sangre. Y si uno le está tomando todos los días, por supuesto que va a ser una anemia un poco iatrogénica, entre comillas, porque no es porque haya perdido sangre, sino que porque le sacamos mucha sangre para tomar el examen. Está también la parte de la recuperación ya de la anemia fisiológica, entonces a los 6 meses uno puede ver también ahí que todavía está con un poco, una mal llamada anemia, pero puede ver a veces una anemia un poquito más importante. Y que esto va a ser mayor, por supuesto, si el paciente fue prematuro y por ejemplo nadie lo suplementó a los 2 meses, va a llegar con anemia en este periodo. Así que también eso es importante preguntar. Y por supuesto una anemia por infección aguda. Esta anemia por infección aguda es leve y es muy transitoria. Una vez recuperada la infección, se recupera. ¿Por qué se produce? Porque dentro de los mecanismos de absorción del hierro hay algunas proteínas de fase aguda que bloquean la absorción de hierro a nivel intestinal. Entonces el hierro no se absorbe, pasa de largo. Pero por más hierro que le dé, no pasa nada. Los hierros, no solamente ocurre esto a nivel intestinal, sino que también en todos los lugares de depósito de hierro del cuerpo. Entonces en periodo de infección el hierro queda almacenadito, no sale. Por eso que es una anemia muy leve y es transitoria y se recupera una vez que pasa el periodo de la infección. Entre los 6 meses y los 2 años empezamos con la anemia ferropría. Y es por todo lo que vimos anteriormente. Si fue prematuro no lo suplementaron con hierro, o si no fue prematuro pero nunca tomó lactancia materna y tampoco se suplementó con hierro cuando correspondía. O si fue un paciente pequeño para edad gestacional y tampoco se suplementó. O tuvo algún accidente en el momento del parto. Por ejemplo, una ligadura precoz de cordón. En teoría, no sé si han tenido gine ya, pero siempre dicen que el cordón umbilical hay que clampearlo cuando deja de latir, que es porque ahí hay una gran cantidad de sangre que pasa al feto y que se considera como normal, digamos, que tiene que pasar fisiológicamente. Pero hay veces cuando hay alguna cosa, la guagua viene media deprimida o hay que sacarlo rápido, se corta, ¿no? El cordón ya a nadie le importa ese porcentaje que puede ser 20 cc, que es un montón para la guagua, no pasó, entonces, y ahí lo más probable es que vaya a tener una anemia precoz. Así que esas son cosas a preguntar. Lo otro, si está hospitalizado, ya tengo muchas extracciones de sangre, o si fue un prematuro extremo. También empiezan a aparecer durante este periodo en esta edad algunas anemias hemolíticas secundarias a cuadros infecciosos. El síndrome hemolítico urémico ya lo podemos empezar a ver a esta edad, que es secundario a la toxina producida por Escherichia coli, y algunos defectos congénitos en los glóbulos rojos. También podemos ver otras como anemias megaloblásticas, están las leucemias que nunca hay que olvidar, y también podemos empezar a ver aplasias medulares. En el preescolar y escolar, la infecciosa es como la primera causa, como digo, generalmente es una anemia leve que se recupera rápido y ahí solamente hay que seguirlo. Empezamos con los problemas de mala absorción y ahí tenemos una anemia ferropría o megaloblástica. Puede haber algún grado de hemorragia, puede ser hemorragias ocultas en deposiciones, empiezan a aparecer todos los que son los divertículos de Merkel en el intestino o algún pólipo a nivel intestinal que puedan producir una hemorragia que es una hemorragia finalmente crónica. Pero como es mantenida en el tiempo, uno ve al paciente cuando ya está muy pálido, porque generalmente los síntomas tampoco son muy importantes, porque se adapta a su condición. Y también las neoplasias que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, dentro de la anamnesis, ¿qué cosas son muy importantes? La edad del paciente, como lo vimos anteriormente, con todas las tablitas que les mostré, que no se van a acordar nada, pero las tienen que tener y mirar. La edad es súper importante, eso es lo único que me interesa, que sepan que la edad importa, sobre todo en el periodo de los primeros meses de vida y en los lactantes menores, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo a mano porque hay que saber si tiene anemia realmente o no tiene anemia. Los antecedentes perinatales, si fue una gestación única o múltiple. Cuando es múltiple, la sangre se tiene que dividir en 2, en 3 o en 4, los que sean. Generalmente el depósito de hierro va a estar disminuido, por lo tanto, lo más probable es que necesite un suplemento antes de lo necesario. Muchas veces son prematuros estas gestaciones múltiples, entonces recordar que la suplementación de hierro que va a ser antes va a ser más o menos aproximadamente a los 2 meses de vida o dependiendo de cómo uno lo vea. A veces llegan al control y tienen un hematocrito excelente, súper bueno y alto, y uno puede que se aguante un poco con la suplementación. El tiempo de gestación, ya vimos los prematuros, que
van a ser una anemia más importante. El peso de nacimiento, los pacientes P también han estado malnutridos intraútero, por lo tanto los depósitos de hierro van a estar bajos, así que también van a ser una anemia antes si es que uno no lo suplementa. Si tiene antecedentes de ictericia, porque eso nos puede hablar de una anemia hemolítica en el periodo recién nacido. ¿Y qué tratamiento recibió para esa ictericia? Si fue una ictericia muy intensa, que el paciente necesitó transfusión de glóbulos rojos, además asoció una anemia muy intensa, si tuvo recambio sanguíneo, etc. Esas cosas son muy importantes. O si hubo algún tipo de sangramiento perinatal. Aquí también va esto en relación al sangramiento perinatal, está asociado al clampeo precoz de cordón, porque no deja pasar la sangre. Entonces la mamá no sabe en realidad si le clampearon antes el cordón o no, porque estaba media anestesiada la guagua y salió mal. Entonces uno le pregunta si tuvo algún problema al nacer. Entonces la mamá les va a decir, no, la guagua venía pésimo, la sacaron súper rápido y se la llevaron, yo ni la vi. Ya, probablemente tuvo una ligadura precoz de cordón. De los antecedentes familiares, que es importante si hay antecedentes de anemia en la familia, porque están todas estas anemias genéticas, la talasemia, las anemias células falciformes, la esferocitosis, la eliptocitosis. Entonces esas cosas hay que preguntar. A veces la familia la tiene súper clara y dice, no, doctora, en mi casa yo tengo microesferocitosis. La microesferocitosis además se hereda en forma autosómica dominante, entonces todos los hijos de esa persona van a tener microesferocitosis. Así que ese antecedente es muy importante y la gran mayoría de las veces lo saben porque hacen muchos problemas, hay que sacarles el vaso, hacen cálculos biliares, entonces la gente tiene el antecedente. Si tiene antecedentes de esplenectomía, porque hay gente que no lo sabe y que dice, mire, tuve anemia pero me mejoré cuando me sacaron el vaso. Entonces ahí uno también asume, pues hay estudios, ahora uno puede hacer electroforesis de hemoglobina para saber qué tipo de hemoglobina tiene y con eso llega el diagnóstico. El antecedente de la microesferocitosis familiar, que no es tan raro, y la etnia del paciente, porque hay que considerar que hay una distribución de la anemia de células falciformes que es muy similar a la de la malaria. ¿Por qué es esto? Porque se supone que es una forma de defensa, un mecanismo de defensa, de adaptación del ser humano a las zonas endémicas de malaria, en que el glóbulo rojo con esta forma de hoz, el parásito no podía ingresar al glóbulo rojo, entonces disminuía la hemólisis y las muertes por malaria. Entonces toda esa zona que está en África, Centroamérica, España, tiene bastante talasemia, que es la misma condición, digamos, también es más resistente a la malaria, y anemia de células falciformes. Entonces toda la población que viene de esa área endémica, y si uno pone los mapitas, que también están en todas partes, si uno lo busca, hay que considerarlo si tienen anemia, o sea, preguntar de dónde vienen y si hay antecedentes en su familia. También muchas veces tienen el antecedente de que tienen una talasemia o anemia de células falciformes. Salvo de países muy pobres, como es el caso de Haití, en que no hay estudios, no hay un sistema de salud social, por lo tanto la gran mayoría de los pacientes que atendemos no tienen el diagnóstico. La alimentación. ¿Cuánto duró la lactancia materna? Recordar que la lactancia materna tiene poco fierro, pero es 100% biodisponible. La incorporación de la alimentación no láctea, cuando comenzó, hay guaguas que también tampoco es bueno que tomen pura lactancia materna y no quieran alimentarse, porque no es lo mismo recibir este poco fierro de la lactancia que comer carne en las comidas. Entonces eso también es importante. Si es que hay alguna ingesta de alimento que interfiera con la absorción de fierro, como lo vimos anteriormente, los fitatos, los polifenoles son uno de ellos, donde están en algunas verduras verdes como la espinaca, y en los porotos, garbanzos, lentejas. Son buenos, hay que comerlos, uno no dice que no haya que comerlos, pero ojalá que sea no muy frecuentemente y no combinarlo con carne. Otra cosa importante que disminuye la absorción del fierro es el huevo revuelto en la sopa, que es rico, pero claro, lo que es esa sopita tiene carne, esa carne no se va a absorber porque también funciona como quelante, ¿no? El huevo duro no pasa nada, si uno se come el huevo duro aparte, pero esta cosa de la sopa revuelta con el huevo produce este efecto de quelación del fierro. ¿Cómo es el estado nutritivo del paciente, tanto previo como actual? El paciente está medio desnutrido, se ha alimentado mal, o ha empezado a perder peso desde un tiempo hasta la fecha, o está con sobrepeso, pero en realidad se nutre con cosas, con pan y no tiene ningún aporte de hierro. Entonces eso es muy importante, preguntar cómo se alimenta y ver el estado nutritivo del paciente. Dentro de los antecedentes mórbidos, ¿se ha tenido alguna infección aguda reciente o infecciones a repetición?
si ha estado hospitalizado y si ha estado hospitalizado, dónde estuvo y por cuánto tiempo. No es lo mismo estar hospitalizado en una sala de observación básica de pediatría porque tengo fiebre y se me pasó y resulta que tuve fiebre un día y al otro día me fui de alta porque resultó ser un cuadro viral, que estar hospitalizado en una UCI un mes, porque sabemos ese niño le tomaron un montón de exámenes de sangre, lo más probable es que haya quedado con una anemia. Si hay antecedentes de enfermedades renales, hepáticas o endocrinas, si ha tenido algún sangramiento o si ha tomado algún medicamento. El examen físico no siempre es fácil darse cuenta clínicamente si el paciente tiene anemia o no, porque va a depender de la magnitud y de la velocidad de instalación. O el signo principal va a ser la palidez, que debe buscarse en las conjuntivas palpebrales, en la mucosa oral, en los lechos unguiales y en las palmas de las manos. Esto es principalmente importante para los pacientes de color, ya que no va a ver si tienen anemia o no, porque la piel es más oscura, entonces no es tan fácil de ver, pero las palmas de las manos y las conjuntivas son en todos iguales, así que ahí uno va a ver que están pálidos y uno puede, lo que hace es poner la palma de uno al lado de la del paciente y se nota la diferencia. Y buscar signos asociados que pueden haber. Si es aguda, uno va a encontrar taquicardia, palidez, paciente muy decaído. Si es crónica, posiblemente el niño se va a ver igual de pálido, pero no va a estar ni decaído ni va a tener taquicardia. El examen físico, recordar que siempre tiene que ser completo. En relación al examen general, el aspecto, cómo se ve, si se ve bien, si está saltando en la cama, si el niñito ni se mueve, no puede ni respirar. El peso, la talla, signos vitales, si es que existe palidez o ictericia. A veces la ictericia se puede como superponer con la palidez y uno lo encuentra amarillo, pero en realidad está pálido. Muchas veces la gente se lo traje porque está amarillo y uno le ve que los ojos están súper blancos y la ictericia en primer lugar es en las escleras donde más se ve. Entonces si las escleras están blancas, no es ictericia lo que tiene el niño, está pálido. En el examen físico buscar si hay taquicardia, soplos, visceromegalia o masa y las adenopatías. El laboratorio básico, bueno, como lo vimos, los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, que eso nos va a hablar de cuánto fierro tiene el glóbulo rojo, del ADE, que es el volumen de distribución, si es que es un ADE que nos dice que todos los glóbulos rojos son iguales o que hay diferentes formas y estilos, la morfología del glóbulo rojo al mirarlo en el microscopio y el porcentaje de reticulocitos. En los leucocitos va a ser importante porque si están normales, bueno, no tiene mucho que ver con, es un problema específico de los glóbulos rojos, pero si están súper altos o están súper bajos, esto ya me puede hablar de orientar alguna malignidad. Por lo tanto, la fórmula diferencial también es importante. Y por supuesto que las plaquetas, el recuento total es importante porque si las plaquetas están normales y los glóbulos blancos también, esto es una anemia posiblemente causa ferropriva si es que es un niño. Pero si las plaquetas están bajas también hay que sospechar en alguna malignidad. Recuerden que cuando hay anemia ferropriva, dado esta condición de la eritropoyetina, posiblemente las plaquetas van a estar altas, entonces no se asusten porque es lo que tiene que pasar, es una condición fisiológica. Con el tamaño va a cambiar de los glóbulos rojos como los veíamos, aquí es una tablita un poquito más chica que las anteriores que les mostré. El volumen corpuscular medio en el recién nacido puede llegar incluso hasta 119 femtolitros, de 4 meses a 2 años 77, entre los 2 años y los 6 a 80, y así sucesivamente en el adulto cercano a 90. A grandes rasgos hablamos de macrocitosis cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 100 y no nos vamos a equivocar, porque si uno empieza a hacer la tablita con el peso, la talla, qué sé yo, y hacer la fórmula, puede que le dé 98 y que sea alto para su edad, pero 100 es lo más estandarizado, lo que no se nos va a olvidar. Y microcitosis cuando es menor a 70. La cromía, que es importante porque eso también nos va a orientar hacia un déficit de fierro. Estos son glóbulos rojos normales donde vemos su halo central y el borde que es bien definido como gordito y bien teñido. Este es un caso de una hipocromía en un paciente con una anemia ferropriva donde el glóbulo rojo se ve súper pálido, es como un fantasma del glóbulo rojo. Y hablamos de hipercromía cuando la concentración de hemoglobina corpuscular media es menor a 30 y normocromía cuando es de 33 hacia arriba. Las formas del glóbulo rojo. Y aquí es súper importante, como les he dicho en la presentación anterior, también como lo que uno ve al microscopio. Aquí, por ejemplo, este es un caso de otro paciente que tenía una polisegmentación de los granulocitos y además tenía estos glóbulos rojos que son bastante grandes y ovalados. Esta era una anemia megaloblástica.
En este caso vimos los esferocitos, era una anemia, una microesferocitosis familiar. Este otro caso es un paciente que tenía un CHU, que vemos pocas plaquetas prácticamente ahí, parece que hay una, y los demás, estos son pedazos de glóbulos rojos rotos y que son esquistocitos. Y este era un caso de una electrocitosis familiar. Por lo tanto, mirar lo que el glóbulo rojo y ver su aspecto nos va a orientar mucho a la patología del paciente. Acá, por ejemplo, este fue un niñito que llegó a la urgencia, todas las fotos son mías, por eso que se las paso sin ningún problema. No, a veces tienen derechos de autor, pero estas no tienen derechos de autor. Este era un paciente que llegó a la urgencia porque la mamá lo encontró muy pálido, así en forma bastante aguda y febril. La mamá venía llegando hace poco de Venezuela y teníamos la pista de que ella dijo que el papá tenía malaria. Entonces estaba muy asustada porque el niño tenía los mismos síntomas. Y miramos, bueno, yo estaba, lo único que quería era mirar el frotis para ver si encontraba algo y lo encontré. Y encontré el plasmidium ahí de la malaria dando vuelta en el paciente. Salía que tenía las plaquetas bajas, pero eso no era tan así porque tenía estos microtrombos que la computadora no contó. Así que no tenía las plaquetas bajas. Y aquí también lo podemos, esa es su forma circulante y esta es la forma del parásito en el interior del glóbulo rojo. Esto lo publicamos porque era una rareza. Lo mismo que vimos el otro día, en la clase anterior, el recuento de los reticulocitos es importante porque uno va a poder saber si es una anemia regenerativa o arregenerativa. Cuando es regenerativa sabemos que la fábrica de la sangre está normal. Cuando es arregenerativa, ojo, la fábrica puede estar mala, una leucemia, una infiltración por células de depósito, por ejemplo, o una aplasia medular. Aquí les puse este índice como de corrección que hay que ponerle abajo de toda la división para poder tener el índice reticulocitario corregido. Cuando es un hematocrito de 45 es 1, que es el hematocrito normal, de 35 es 1,5, no se pone el día, pues se pone que el factor de corrección nomás que es 1, 1,5, 2 y 2,5. Entonces, si un hematocrito es de 15%, el factor de corrección que le voy a aplicar es de 2,5. De aquí voy a poner el hematocrito real del paciente, por ejemplo 20, por el porcentaje de reticulocitos que tiene, que me da el hemograma, no sé, 15. Por el hematocrito ideal, en general se ajusta al hematocrito ideal para la edad del paciente. Ya esto, en general, todas estas tablas están hechas al hematocrito de adulto, pero uno tiene que considerar con el hematocrito ideal si el paciente por la edad, su hematocrito normal es de 35, no le voy a poner 45, o sea, le voy a poner el factor de corrección de 1. Las causas, pues de las regenerativas con un índice reticulocitario corregido mayor a 3, las hemorragias agudas y las anemias hemolíticas son la reina. En las anemias hemolíticas las dividimos en las corpusculares y en las extracorpusculares. Las corpusculares son defectos de la membrana del glóbulo rojo. Aquí también están las hemoglobinopatías, que están en relación a las cadenas de hemoglobina, y las enzimopatías, que son alteraciones de las enzimas presentes en el glóbulo rojo. Las extracorpusculares le hacemos un test de Coombs. Si el test de Coombs es positivo, es una anemia autoinmune. Si es negativo, son infecciones, tóxicos o quemaduras. En las hiporregenerativas, o sea, con un índice reticulocitario corregido menor a 2, tenemos la ferropenia, todos los déficits de vitaminas o de minerales, como el fierro, déficit de vitamina B12, ácido fólico, también algunas infecciones. Las infecciones crónicas empiezan a participar acá, la insuficiencia renal, porque no hay eritropoyetina. Acuérdense que el riñón es el productor de la eritropoyetina. Si hay una insuficiencia renal, no hay eritropoyetina, no hay glóbulos rojos. Las neoplasias, la aplasia medular y la leucemia, que ocupan la médula ósea, por lo tanto no tengo células madre de donde sacar glóbulos rojos. Y no solamente ahí van a estar los glóbulos rojos malos, sino que va a estar todo. El tratamiento va a estar determinado por la causa, ya sea, si es carencial, suplementar con lo que le falta. Si le falta fierro, dar hierro. Si le falta vitamina B12, si le falta ácido fólico, ácido fólico. Si es una alteración de membrana del glóbulo rojo, si es un defecto de la hemoglobina, si es una condición inmune. La velocidad de instalación, si es aguda o crónica. Si es aguda, posiblemente lo tenga que transfundir. Si es crónica, a lo mejor puedo darme un tiempo, esperar, evaluar y hacer un diagnóstico claro de esta anemia. Y si hay presencia o no de compromiso hemodinámico, porque eso me va a hablar de la gravedad de la anemia, y ahí posiblemente no solo hay que transfundirlo, sino que además hay que hospitalizarlo en la UCI. Otra cosa importante que me han preguntado varias veces es por la altitud.
Ya, y cambia la hemoglobina con la dieta, o sea, no solamente cambia ya con la edad, con si fue flaco, fue gordo cuando nació, no. Además, si es que cuántos metros sobre el nivel del mar vive. Entonces aquí también se debe ajustar la hemoglobina en relación a la altitud. Así que eso hay que tener ojo. De repente uno ve pacientes que tienen un hematocrito súper alto y se asusta y dice, oh, tendrá una policitemia, que generalmente se asocia con enfermedades malignas de la médula ósea en adultos, en niños raros, pero a veces uno se asusta en adolescentes sobre todo, y resulta que el niñito vive, no sé, pues en la cordillera súper arriba, vivió toda su vida ahí, solo bajó al control y efectivamente tiene un hematocrito mayor. Hay que descontarle. Por ejemplo, si vive a 3.500 metros sobre el nivel del mar, a su hematocrito, que puede ser de 50, le descuento 2,7 y ese es el hematocrito real. O sea, tenía 48 hematocrito o 47 y no 50 como salía el mar. A modo de conclusión, los pilares para un buen enfrentamiento del paciente con anemia es una anamnesis, examen físico exhaustivo asociado a una adecuada interpretación del hemograma. Esto permite solucionar la gran mayoría de los casos antes de requerir mayor estudio. O sea, el hemograma nos aporta, como vimos, una cantidad de información, pero así enorme. Y seleccionar a la población de riesgo y hacer el tratamiento que corresponde. En relación a la anemia ferropriva, es la más frecuente del mundo, tanto en países en subdesarrollo como desarrollados. Se puede producir por un déficit en la ingesta, por aumento de las necesidades de ese paciente o por pérdidas. Se define la definición de la anemia por déficit de hierro como una anemia microcítica, hipocroma y producida por un déficit de hierro. Si no cumple alguna de esas condiciones, no es una anemia ferropenia. El hierro contenido en la carne como grupo M se absorbe directamente mediante difusión pasiva por la mucosa intestinal, no pasa por nada, por ninguna proteína de transporte, ya se entra al timo. Y la absorción es cercana al 25% o más en caso de que el paciente necesite fierro. Si tiene una anemia ferropriva, por ejemplo, por carencia y uno le da fierro, se absorbe hasta casi el 80%. El hierro, a diferencia del hierro de origen animal, se absorbe en forma ferrosa mediante un complejo mecanismo de transporte activo en el duodeno y el uno proximal. Y la absorción no va más allá de 1 o 2%. Así que los vegetarianos tienen que suplementarse. Ya no sirve comer porotos, lentejas, porque recuerden que las legumbres tienen este efecto quelante del hierro. Entonces el hierro se elimina por las deposiciones. Así que tienen harto hierro, pero no se absorbe ni gota. ¿Ya? Así que eso hay que tener ojo. O sea, habría que comerse un camión de la cosa para tener más o menos el mismo porcentaje de absorción del hierro contenido en la carne. Sí. En el caso de tener un porcentaje de saturación muy bajo del hierro y tener alta transferina, pero no hay cambio en el hemograma, no se considera tampoco anemia ferropenia. Es que eso, ahí el paciente puede que tenga algo. Puede que no esté normal 100% o que le haya pasado algo en forma muy transitoria, una infección viral que haya pasado desapercibida, qué sé yo. Pero generalmente saturaciones muy bajas se asocian a anemia, a problemas en el fierro, o sea, hay bajo fierro circulando. Y eso puede ser porque tuvo una infección, separó el fierro o la salida del fierro de los depósitos y puede que no tenga anemia, porque haya tenido un hematocrito súper bueno, que bajó muy poquito, no se alcanzó a notar. Pero, mira, uno lo que más se fija en la anemia ferropriva, más que en el UIBC o en el porcentaje de saturación, y eso es en la ferritina. ¿Ya? Eso es como dentro de los valores más importantes en la anemia ferropriva, porque eso es como la punta del iceberg. O sea, si tu ferritina está baja, tus depósitos están bajos, es el problema. Entonces eso es lo que uno más se fija. La ferritina es la que tiene que estar normal. Los demás valores son súper variables porque todo esto funciona como son reactantes de fase aguda, entonces ante cualquier cosa que pase puede alterarse, pero lo que va a permanecer, bueno, la ferritina hasta por ahí nomás, pero va a permanecer más estable en un paciente sano, porque la ferritina también es un reactante de fase aguda y que aumenta en situaciones de estrés. Pero en el tiempo, cuando tú evalúas a alguien, lo que evalúas no le pides el perfil de hierro, uno le pide el ferritina. Gracias. Bueno, aquí tenemos el mecanismo de absorción del fierro NOEM. Como dijimos, el fierro EM pasa directo, no se pasa por ningún lugar, pero el fierro NOEM no pasa tan directo, pues tiene que pasar primero por un transportador de metal bivalente, de MT1,
ingresa al primero actúa este citocromo, que convierte el férrico en ferroso. Este puede entrar, de aquí se vuelve a convertir en ferroso y puede quedar almacenado. El que no se almacena sigue derecho, nuevamente tiene que haber la conversión del hierro para que la transferrina lo pueda llevar a sus lugares de depósito. Aquí hay otra proteína que es la ferroportina, que es la que permite la salida de este fierro. Y todo este ciclo es regulado por una proteína sintetizada en el hígado, que es la epsidina. Lo que hace la epsidina es inactivar a la ferroportina, que es esta. Entonces aquí llega la epsidina cuando uno está enfermo, en casos de situación de infección, y tapa esta enzima y no deja que el hierro pase desde el enterocito a la circulación sistémica. Entonces se queda almacenado en el enterocito. El enterocito es una de las células que tiene mayor recambio en el cuerpo humano. Entonces esta cuestión en 2 segundos ya va a dejar de existir esa célula y el fierro que se comió no va a llegar a ninguna parte. Esta ferroportina está en todas las células que almacenan hierro. Por lo tanto, el efecto de la epsidina no solo va a ser a nivel del enterocito, sino que va a ser en todas partes. Por eso que en estos fenómenos, en estos cuadros infecciosos, la ferremia va a disminuir, no va a haber fierro circulante, y la ferritina, como está almacenada, va a aumentar, no va a salir, pues está ahí aumentando. Entonces va a aumentar cuando uno la considera, la mira. Los factores que aumentan la síntesis de epsidina son la sobrecarga de hierro, porque hay una regulación en el hierro. Si uno consume mucho hierro y ya el cuerpo no necesita más, también la epsidina se va a producir en mayor cantidad y no va a dejar que se absorba desde el enterocito a la circulación sistémica. Y los mediadores de la inflamación, principalmente mediados por interleuquina 6. Y aquí está el mismo monito ya mostrando cómo la epsidina bloquea a la ferroportina y no deja que ingrese el fierro. Esto ocurre tanto a nivel del enterocito como en los macrófagos del hígado, que pueden estar en cualquier lugar del cuerpo almacenando el hierro. La epsidina degrada la ferroportina, impidiendo la exportación de hierro desde los enterocitos y los macrófagos a la circulación sistémica. Las causas de anemia ferropriva, la mayoría la mayoría de las veces uno llega a la causa solo con la anamnesis y la historia clínica. Porque tiene todos estos antecedentes que ya vimos anteriormente. Fue prematuro, no lo suplementaron, estuvo hospitalizado como 2 meses en la neo para recuperar peso, le tomaron exámenes infinitamente, etc. Disminución de la ingesta, que es la causa más frecuente en los países subdesarrollados, que donde la carne es cara, no compran carne, entonces no comen carne. Disminución de la absorción de hierro en los síndromes de mala absorción o en las parasitosis. Aumento de las necesidades de hierro, como los pacientes prematuros, en los adolescentes durante el embarazo y la lactancia. Aumento de las pérdidas, como en el sangrado crónico o en la hemosiderosis pulmonar. La hemosiderosis pulmonar es difícil de diagnosticar y finalmente uno la termina considerando cuando el paciente, después de que le ha hecho un montón de análisis, no aparece nada. Hay que considerar la hemosiderosis pulmonar como una de las causas de anemia ferropriva. ¿Qué pasa aquí? Que los macrófagos a nivel pulmonar están alterados y absorben fierro y lo almacenan a nivel pulmonar. Esto produce un daño pulmonar crónico además. El hemograma, la anemia es microcítica y todos los parámetros eritrocitarios van a estar disminuidos. Como vimos, la hemoglobina va a estar baja, la concentración de hemoglobina, el volumen particular medio. El volumen de distribución de los glóbulos rojos también va a estar alterado porque van a haber algunos glóbulos rojos más chicos, otros más grandes, otros que se van a estar produciendo. Los reticulocitos por definición van a estar disminuidos porque no hay sustrato para hacer glóbulos rojos, entonces no pueden regenerarse. Y otras series, la trombocitosis moderada que se produce en el déficit en la anemia ferropriva por acción de la eritropoyetina sobre los megacariolantos. En relación a la cinética del fierro y la ferritina, acá hay una tablita donde resumen algunas condiciones que pueden manifestarse como anemia. En la carencia de fierro, la ferremia va a estar baja, en la inflamación puede estar baja o normal, y en la talasemia muchas veces va a estar alta. En la carencia de hierro, el TBC va a estar aumentado, en la inflamación va a estar más bajo, en la talasemia va a estar normal porque es una condición normal, no es una anemia finalmente, es una condición genética. El porcentaje de saturación en la carencia de hierro va a estar bajo, en la inflamación puede estar bajo o normal, en general está más bien normal, y en la talasemia a veces puede estar más bien alta. La ferritina, que es uno de los parámetros más importantes para evaluar el déficit de hierro,
obviamente la carencia de hierro va a estar baja, la inflamación puede estar normal, incluso puede estar alta, porque la ferritina también aumenta en procesos inflamatorios agudos, y la talasemia va a estar normal. ¿Cuáles son las etapas evolutivas de este déficit de hierro? Primero es la depresión de los depósitos, que es una anemia prelatente, y la ferritina sérica va a estar baja. Después se produce una eritropoiesis deficiente en hierro, donde es una anemia latente, que comienza la reducción del volumen corpuscular medio. El cuerpo lo que dice es: tengo menos fierro, pero no puedo disminuir la cantidad de glóbulos rojos, porque me va a producir anemia. Entonces, ¿qué hago? Es como si llegara más gente a comer a la casa de la comida que uno tiene. Entonces hace platos más chicos. Lo mismo pasa con los glóbulos rojos, hace glóbulos rojos más chicos. Y después comienza la anemia franca. La hemoglobina está por debajo de los valores normales para la edad de sexo. Entonces, la punta del iceberg y lo que más nos sirve para medir la magnitud de la anemia es la ferritina, porque eso va a ser lo primero que se va a alterar. Una vez detectada la anemia ferropriva, hay que investigar siempre la causa. Nuevamente, fundamental la historia personal familiar, el examen físico completo y exámenes complementarios si es necesario. En general se dice que los niños más de 1 año o más de 2 años, en general más de 2 años, es muy raro que hagan anemia ferropriva porque ya comen de todo. Salvo que tengan una cosa así que sean terriblemente mañosos y eso va a salir en la historia. La mamá a veces sabe que no quiere comer nada, puros fideos. Y no come ninguna otra cosa que no sea fideo. Pero la gran mayoría de las veces los niños a esa edad ya comen de todo. Entonces, ¿por qué van a tener una anemia ferropriva? Y hay que buscar la causa. Y la causa generalmente son pérdidas, ¿ya? ¿Cómo prevenir la anemia ferropriva? Promoción de la lactancia materna, suplemento de hierro oral, cuando a los prematuros entre el mes y los 2 meses de vida, los recién nacidos de partos múltiples, por lo mismo, el fierro que tenía la mamá disponible, en vez de dejarlo en 1, tuvo que repartirlo en 2, 3 o 4, los depósitos van a ser más bajos. Recién nacidos que hayan presentado hemorragia en el periodo neonatal, los pequeños para la edad gestacional, en general a todos los lactantes después de 4 meses, y la dosis va a ser entre 1 y 2 miligramos por kilo día. En general los prematuros extremos les dejamos 2 miligramos y a los otros niños 1 miligramo por kilo día. Las gotitas de fierro, 1 miligramo es una gota, así que es súper fácil, porque si son 10 kilos son 10 gotas. Y la leche fortificada al término de la lactancia materna. Como les digo, esto es la indicación, todas las guías de nutrición, pero a uno como hematólogo le queda la duda de qué tanto fierro se absorbe, por lo tanto es importante que el niño se alimente bien y coma carne de cualquier tipo, carne roja, pescado, carne blanca, no importa. Todas traen fierro. Y si no, porque hay alguna condición familiar, de que sean veganos o qué sé yo, hay que suplementar al paciente. Bueno, siempre recomendar dietas ricas en alimentos hemínicos como carne, pollo, pescado, evitar los inhibidores de la absorción de fierro como los alcalinos, los folatos, los fitatos presentes en la espinaca, en el salvado de cereales, los polifenoles que están en el té y en el café. En el café a veces no tanto, pero el té es terrible, es del terror. El té es una de las principales causas de anemia fue una de las principales causas de anemia en Chile, porque el té no deja que se absorba una gota de fierro. Y los niños antes tomaban harto tecito, incluso en los hospitales, uno veía, hasta el día de hoy sigo viendo, que le pregunta a la nutricionista: ¿quiere tecito o leche? Tecito, el cabrón no es leso, pues quiere té. Entonces, le dan tecito. Y yo digo, pero ¿cómo? Si el niño está enfermo, le hemos sacado sangre, le llevan té. Si no, el té es lo peor que hay para la anemia. Y recomendar los alimentos ricos en vitamina C, como los tomates, los cítricos, las papas. Muchas veces uno recomienda: tómese el fierro con jugo de naranja natural. No sirve el jugo Watt, ya tiene que ser de naranja natural. Y se absorbe el fierro, pero muy bien. El tratamiento, en relación al tratamiento, lo que más usamos para el tratamiento es el sulfato o el gluconato de hierro. Han salido un montón de formulaciones, preparaciones y qué sé yo de fierro, que todas te dicen en los laboratorios que esta es mejor que la otra, qué sé yo. La verdad que lejos lo mejor es el sulfato ferroso. Lo que pasa es que es mal tolerado, entonces por eso ahí hay que empezar a jugar después con las otras formulaciones. Pero se absorbe excelente y a veces es mucho mejor tolerado cuando se toma con el jugo de naranja, porque la cuestión es mala, si no es rica. Pero con el jugo de naranja, que puede tener azúcar, no hay problema con el azúcar. De hecho, el agüita con azúcar incluso sirve, con eso se absorbe muy bien el fierro. Pero para que sea más rico y aprovechando la vitamina C, queda rico, encuentro yo. Puedo decir: mira, te vamos a hacer un juguito de naranja que tomas ahí en el fierro. No se lo den con té porque no se va a absorber, va a ser perdido. Va a ser perdido, el cabrón no le va a gustar, igual va a ser malo y no le va a hacer. Claro, te voy a dar un tecito de naranja.
La dosis de tratamiento va entre 3 a 5 miligramos por kilo de hierro elemental diario y se da 1 hora antes de las comidas. Darlo junto con las comidas, o sea, es lo más alejado, eso es lo mínimo. Porque con las comidas tampoco se absorbe bien el fierro. Y el tratamiento se debe mantener por 3 meses una vez normalizada la hemoglobina. Eso se alcanza más o menos 2 meses después de esto, así que en general son como 5 meses. Más o menos uno se demora como 5 meses en que se mejore la hemoglobina y normalizar los depósitos de hierro. Cuando hay falta de respuesta, uno le da hierro y le pone hierro y la agüita y el juguito de naranja y le hace todo el show y llega al control y no la subió ni medio gramo la hemoglobina, la gran mayoría de las veces porque no cumple. Es porque el niñito no le gusta o la mamá se le olvida dárselo. A veces van al colegio y se lo mandan, no sé, al jardín y no se lo dan, porque el niñito no se lo quiere tomar, entonces la tía no se va a hacer problema, no le va a dar la cuestión. Entonces ahí es súper importante decirle a la mamá, por favor, dígame la verdad, ¿se lo da o no se lo da? Para no subirle la dosis. Entonces muchas veces ahí la mamá te dice, sabe que en realidad no se lo doy. O se lo doy cuando me acuerdo. Cuando se toma junto con la alimentación, con las comidas, ahí no se absorbe casi nada de hierro. Cuando la dosis es inadecuada, pues muchas veces llega el paciente que viene ya del consultorio siendo tratado con hierro y nos derivan a nosotros porque no le sube la hemoglobina o la subió muy poquito. Y el niñito pesa 40 kilos y le están dando 1 gota por kilo. Entonces no le va a servir, pues no va a servir de nada. Entonces hay que revisar la dosis que está tomando. Cuando la hemorragia es mayor a las pérdidas, la hemorragia con pérdidas es mayor al suministro. Por ejemplo, en el caso, esto principalmente en las niñitas, que empiezan con su regla y tienen unas reglas abundantes y a veces hacen anemia secundario a esto y uno les mete fierro, pero en realidad la regla o la pérdida de sangre es mayor a eso. Ahí hay que mandarla al ginecólogo nomás y que la normalice con algún tratamiento hormonal si es necesario. Pero ahí por más hierro que le metamos, posiblemente no vamos a hacer mucho. Cuando existe alguna enfermedad que interfiera con la absorción de hierro, alguna enfermedad inflamatoria intestinal, acordarse de los celíacos que empiezan a aparecer cuando uno introduce la alimentación con gluten a la dieta, y eso es a partir de aproximadamente los 6 meses. Generalmente un niñito que era sanito, gordito, lindo hasta los 6 meses, y después de eso le empezamos a dar, le pusimos unos fideitos a la comida, qué sé yo, y la guagua empezó a bajar de peso y problemas de diarrea o constipación, pero con malestar abdominal, que se hincha mucho, dejó de comer. Hay que empezar en enfermedad celíaca. O cuando el diagnóstico es incorrecto, porque el paciente nunca tuvo una anemia ferropriva, nosotros le metimos fierro y el niñito lo que tenía era una talasemia, por ejemplo. El hierro parenteral, o sea, el hierro administrado en forma endovenosa, se usa muy poco frecuente y es solamente en general de resorte del especialista. ¿Cuándo se usa? Cuando la intolerancia oral es muy acentuada. Obviamente los síndromes de mala absorción, porque por más fierro que le dé no va a absorber ni una gota, entonces ahí muchas veces ocupamos el fierro parenteral. En la insuficiencia renal crónica, los pacientes en hemodiálisis que están siendo tratados con eritropoyetina también. Y prematuros extremos tratados con eritropoyetina. Uno de los problemas del fierro parenteral es que produce reacciones anafilácticas, entonces hay que ponerlo no se puede poner en cualquier parte, hay que ponerlo en un servicio de urgencia idealmente donde uno tenga una urgencia rápida, así que generalmente lo ponemos en el hospital. La transfusión de glóbulos rojos es una cosa excepcional que uno trata de evitar si es que puede, y de hecho ahí tenemos un dicho los hematólogos que la mejor transfusión es la que no se hace. Así que eso siempre hay que acordarse, o sea, si no es necesario transfundir a alguien, no lo transfundan. La sangre, hay muy buena manipulación de la sangre en Chile, los bancos de sangre están súper entrenados para detectar cualquier posible contaminación de la sangre. Cada vez que uno dona sangre se le hacen todos los estudios virales, pero hay virus que uno ni siquiera sabe si existen o van a tener algún problema, o si están en algún periodo de ventana cuando dio la sangre, entonces siempre es mejor dejarla, si la necesita, si el paciente está hemodinámicamente inestable, está súper taquicárdico, está medio inconsciente o tiene una anemia que puede ser incompatible con la vida, nada que hacer, porque ponerle la sangre no, pero si no, hay que tratar de evitar. Conclusión, la anemia ferropriva es microcítica, hipocroma ya regenerativa. Si no cumple alguna de esas condiciones, no es una anemia ferropriva, hay que buscar otra cosa. La ferropenia es la causa más frecuente de anemia a nivel mundial. Recordar que la ferropenia tiene recuperación metabólica antes que el descenso de la repercusión metabólica, antes del descenso de la hemoglobina. Por eso que es importante tener ojo y educar bien a las mamás.
en el sentido de la alimentación de los niños principalmente, que es lo que podemos hacer. Si el niño sangra, ya bueno, eso ya no es culpa de uno y hay que tratar de solucionar el problema, el por qué sangra. La prevención en el grupo de riesgo es fundamental porque a veces se olvida. Los recién nacidos de pretérmino tienen tanta patología muchas veces que, qué sé yo, que le sangró, tuvo un sangramiento intracraniano, que quedó con requerimientos de oxígeno, que tiene algunas alteraciones renales, etcétera, que a uno se le olvida indicarle el hierro. Entonces es importante recordar siempre el grupo de riesgo y siempre buscar la causa. Recordar que en los mayores de 2 años la causa ferropriva por déficit, no ingesta de fierro rarísima. Si es un niño que no tuvo ni una condición, fue un niño recién nacido de término, sano, que recibió su aporte de hierro o que se alimentaba súper bien y llegó con anemia, hay que buscar la causa. Una de las principales causas de anemia, así que no es la principal causa de anemia, pero los insuficientes renales, por ejemplo, muchos de ellos se diagnosticaron por una anemia crónica que no se corregía y resultó que nadie le pidió función renal y creatinina y lo que tenía era una insuficiencia renal. Entonces, eso es importante, por eso es importante el examen físico, preguntar la anamnesis, y cuando uno pide exámenes para solucionar, para ver la anemia, o porque tú estás viendo que el niño es pálido, muchas veces hay un orden de exámenes, ¿cierto? El hemograma, que después le pido esto y lo otro. A los niños cuesta pincharlos, así que si están sospechando que el niño tiene anemia, mejor pedirle todo al tiro, pues pidan el hemograma, un perfil bioquímico, la ferritina al tiro para saber al tiro cómo están los depósitos. Entonces no se den vuelta en un día, una semana le pido esto, no sé, porque la mamá los va a matar. Es lo menos que va a hacer. Eso. Ahí nuevamente nuestros volcanes. Y ahí está la bibliografía también. Todas tienen bibliografía, los que no tienen al final tienen al pie de la página, pueden mirar. Hay libros que son buenos, está el Meneghelo, que es el libro de pediatría, ahí hay algunos capítulos de hematología que pueden revisar y prontamente va a salir, déjenme. Yo tengo un Instagram de un atlas hematológico, se llama Atlas HRT. Atlas Hematología HRT, donde voy subiendo fotos de pacientes y mielogramas y hemogramas, por si a alguien les interesa, así que también les puedo dejar no sé cómo se llama, el nombre del Instagram.